Vamos, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola Víctor, un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, Oscar. Te Perfecto, veo genial, claro. Tú buenísimo. sabes, para aprovechar con un feedback aquí con el audífono, pero vamos a decir Roxy me lo Ujú. soluciona. Ok, Mira, Oscar, fíjate, puse eso en mi estado y la gente, claro, empezando por mi madre, ¡no! No tengo claro, que estar en ese tema porque yo quiero vivir. Tú me claro. estabas diciendo fuera hablando pues por teléfono, que eso tiene mucho que ver también con la cultura judio-cristiana, pues digámoslo así, Bueno, la, sí. la, la manera de enfocar pues la muerte apocalípticamente, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué, empezando por ahí, por qué el miedo a la muerte? Si es algo que, si hay una certeza, es eso precisamente. Claro, bueno, es un tema, vamos a decir, vamos a comenzar con un enfoque muy antropológico, ¿no? Hay evidencia desde el Paleolítico de pinturas y de rituales que los- nuestros antepasados, nuestros ancestros hacían en relación a la muerte. Y esto, claro, nace porque los seres humanos tenemos una característica: los animales mueren, pero nosotros sabemos que vamos a morir. Entonces el problema está allí. Y por eso es un tema muy poco popular, o sea, no es un tema popular. Pero la pandemia nos ha traído a nuestras calles, o está caminando en nuestras calles, este tema, ¿no? El tema que tiene que ver también con la evolución cultural. O sea, hay una evolución cultural que está vinculado con el tema de la muerte. Platón decía que la altura de una filosofía es su forma de enfrentar la muerte, ¿no? Y hay como épocas, ¿no? Hay una especie de detalle en el mundo de la antropología, particularmente la antropología filosófica y la arqueológica también, de clasificación de estos estados de conciencia. Por ejemplo, se dice que desde el siglo VI al siglo VIII, más o menos, se habla de la muerte domesticada. La muerte, los cementerios estaban en las ciudades. Los cementerios estaban, tú sabes, estaba la iglesia y al lado de la iglesia estaba el cementerio. Y era algo que, claro, bajo el paraguas de la religión, estaba como pacíficamente presente. Hacia el siglo XII-XIII, cuando ya todo el desarrollo más de las iniciales universidades, etcétera, comienza a haber un desarrollo filosófico más generalizado, comienza también a haber una conciencia de lo individual de la muerte. Y entre el siglo XIV al siglo XVIII, más o menos, se da el fenómeno de la negación. También tiene que ver con el renacimiento, ¿no? Como renace el tema de la belleza humana, y claro, la muerte es el gran enemigo. Ahora es una paradoja porque todos queremos vivir y todos sabemos que vamos a morir en algún momento. Entonces tenemos esta especie de negación, decía Freud, tenemos este impulso hacia la vida y este impulso hacia la muerte dentro de nosotros, pero vivimos en la negación. Hay una cosa muy interesante: el existencialismo, particularmente Martin Heidegger, decía que la muerte es la gran posibilidad, la posibilidad mayor que tenemos, pero que nos pone frente a la más radical imposibilidad. Y es allí donde decía Heidegger, el existencialismo posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente comienza la posmodernidad, donde emerge la autenticidad. Y es interesante porque hay una vuelta a la búsqueda. Entonces, yo conozco la vida porque conozco que hay algo que no es vida. Conozco la luz porque la puedo diferenciar de la sombra. Nosotros vivimos en esta polaridad. Entonces el tema, sí, es un fenómeno disruptivo en la historia del pensamiento humano. Y es un tema disruptivo en nuestra experiencia personal. Hasta ahora, en estos últimos, en este último siglo, el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, la muerte siempre ha sido la muerte del otro. O sea, normalmente Freud también decía eso: nosotros no nos vemos muertos, siempre vemos la muerte del otro, y en la muerte del otro de algún modo también nosotros morimos. Y allí surgen muchas preguntas. La distracción, que es
en el lenguaje de Heidegger, la distracción es salir de la autenticidad, es olvidarnos y entonces de algún modo ponerle tapas a toda esta experiencia. También nos pone en una especie de neutralidad que no nos lleva a nada. Entonces, esta experiencia de la pandemia tan amenazante es una pregunta sobre la vida. Y es interesante porque mirando la sombra yo puedo descubrir la luz. Y yo creo que ahí está el paso hacia lo que propone la psicología, la terapia. Es cómo yo logro encontrar mi propia luz. Es un regreso a las respuestas que yo llevo en mí mismo. Toda esta experiencia que nosotros tenemos y que, bueno, en la antropología se reporta de una manera teórica, nosotros la llevamos como información en nuestro ADN. En nuestro ADN nosotros tenemos esta herencia de conocimiento y esta herencia de experiencia. Y el día de hoy estamos, como la muerte nos sorprende la muerte de una persona muy conocida, de un familiar. De un día entra a la clínica y a los 2 días ya se fue. Y surgen las preguntas para mí. Surge la pregunta, ¿qué es mi vida? ¿Cómo vivo yo mi vida? Y es interesante porque aquí también hay lo que vamos a decir, la gran pregunta es la pregunta por el sentido. O sea, es lo que conversamos hace muy poco con un gran amigo. O sea, el tema no es por qué, sino para qué. Porque ese es el emerger de la conciencia. Y hoy esta pandemia nos toma en un momento de un pico en el emerger de la conciencia. No sé si te has dado cuenta cómo en las redes particularmente y en Instagram, por ejemplo, en todos los mastermind que hay, en todas las propuestas que hay, todo el mundo quiere ser como maestro o es como maestro. Y eso es muy interesante, porque es como yo que experimento que tengo algo que dar, ¿no? Yo soy maestro, y ya Buda lo decía. Buda no es él, Buda somos cada uno de nosotros. Decía, el sabio somos nosotros, lo decía San Agustín. Tienes que escuchar al maestro interior. O sea, hay este despertar. Podemos convertir este proceso que estamos viviendo hoy, que va a ser marcado en la historia del pensamiento humano y de la psicología como un punto de quiebre probablemente, porque aquí tú eliges entre evolucionar espiritualmente, psicológicamente, humanamente, o deprimirte, distraerte, aturdirte, no hacerle caso, y bueno, y encontrarla a la muerte a la vuelta de la esquina y esquivarla. Es una decisión, y esa es la pregunta por el sentido. O sea, ¿qué sentido? No, ¿cuál es el sentido que tiene la muerte? ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? ¿Hacia dónde yo me dirijo? La neurociencia y todos los últimos avances en la psicología, por ejemplo, apuntan a que una vida con sentido aumenta nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestra felicidad y aumenta nuestra coherencia fisiológica. En la medida en que nosotros somos coherentes psicológicamente, nuestra fisiología comienza a funcionar. Yo he sido testigo de personas que han sanado simplemente porque han hecho todo un proceso psicológico espiritual de reencontrarse. ¿Sí? Yo creo que eso es un tema sumamente interesante para considerarlo. Hay un tema en la pregunta por el sentido que tiene que ver con la conexión con el presente. Por eso cuando leyendo hace muy poco algunas cosas sobre este tema, sobre antropología y sobre algunos temas de psicoterapia para ayudar a enfrentar el miedo a la muerte, que es el miedo a lo desconocido, que es el miedo, claro, se nos cae toda la estructura de distracción que nos hemos hecho, o sea, es como que nos quedamos desnudos, primero porque no nos vamos a llevar nada, ¿no? Pero nos quedamos desnudos porque no tenemos respuestas. San Francisco le decía la hermana muerte, la muerte es mi hermana, o sea, no es alguien desconocido, es una forma de desdramatizar un proceso que es biológico, fisiológico, que tiene que ver con el ciclo de la vida
y ayuda a que nuestro presente esté más conectado con la luz y no por el miedo. El afrontamiento de la muerte es un afrontamiento que necesariamente pasa psicológicamente por un proceso de aceptación de sí mismo, de aceptación de tener el don de la vida. Yo no pedí nacer, yo estoy aquí y yo estoy evolucionando y estoy creciendo, como una plantica, ¿no? Que está creciendo y ya está en flor y está dando sus frutos, pero su misión es volverse a sembrar y volver a crecer y a dar frutos. Es aquella frase tan interesante de la ley de la química de Lavoisier, ¿sí? La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se transforma. Oscar, tenemos que ir a una pausa. Te dejo esta pregunta cuando regresemos en 30 segundos. Bueno, es válido que alguien se quiera quedar en su casa 60, 70 años viendo la televisión y bueno, a lo mejor no tiene necesidad de trabajar, qué sé yo. Pero hay gente que se queda en la casa sin hacer nada, o gente que hace mucho, o gente simplemente que hace de todo, ambas cosas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué la mortificación? ¿Por qué la angustia? Entonces, si saben que va a morir, o sea, que va a otra cosa desconocida, vamos a verlo de esta manera, ¿por qué entonces amargarse la vida en esta corta existencia? Tú que eres profesor de teología, tú que Matt Funet, antropólogo, coach, o sea, cantidad de cosas y tienes cantidad de clientes. O sea, ¿por qué si la vida es tan corta? ¿Por qué si sabemos la certeza de la muerte? ¿Por qué entonces el ser humano se amarga tanto? Te dejo esta pregunta cuando regresemos, Oscar. Quédate ahí en línea, ¿sí? Seguro. Para que te conectes en cualquier lado del mundo. Saludamos a toda la gente. Siempre se conecta de Buenos Aires, de Miami, muchísima gente conectada, y por supuesto de Colombia y muchísima gente a nivel nacional. Bueno, para pasarla bien, vamos a ver lo siguiente. Tienes que ir a la panadería. Ahí me estás escuchando. Claro, sí, aquí estoy contigo. Ok, bueno, si estuvieras aquí en Caracas, pero sé que vives en Miami, te fueras a la panadería Punta. Allá en Miami hay un sitio cuando tú estás de cachitos, esas cosas. Sí, está lleno de panaderías y hay muchos venezolanos aquí. Estamos regados, 6 millones. Sí, señor. Oscar, bueno, sí, y entramos con ese tema también, la frustración del venezolano, la frustración o sea, ¿por qué entonces, siendo la certeza de que ese día va a venir, ¿por qué el amargamiento de la gente? Entonces, ¿qué se debe eso? Claro, fíjate, hay cosas bien interesantes en esta pregunta tuya. Es una pregunta realmente poderosa, porque nosotros probablemente tenemos miedo a la muerte porque tenemos una caricatura de la muerte, como si la muerte estuviese al final, pero puedes vivir muriendo. Puedes vivir muriendo en la medida en que no conviertes o que dejas de convertir tu tiempo en una oportunidad. Yo creo que el tema está allí, ¿no? Y eso es parte de una respuesta realmente dura, ¿no? Porque muchas personas pueden deprimirse en función de esto. Bueno, pero la muerte es una pregunta a la que yo puedo responder. Y yo puedo estar vivo. Y ahí hay un retorno hacia nuestra capacidad de crear. O sea, cuando yo creo que puedo crear posibilidades, comienzo a construir un camino de autotrascendencia, podríamos decir. Empiezo a construir un camino de creación en mí mismo y de mí mismo. Ya vamos a pasar a algunas respuestas antropológicas de la antropología cultural, que son las respuestas religiosas, pero hay una respuesta psicológica fundamental aquí. En la medida en que yo vivo con plenitud, conectado con mi presente, vibrando con el presente, teniendo la capacidad de conectarme con la naturaleza, convirtiendo mi vida en una oportunidad de disfrute. Yo me acuerdo cuando yo aprendí a entender qué significa la palabra disfrutar, ¿no? Es como tomar la fruta, ir cortándola e ir comiéndola poco a poco, entendiendo que está allí para mí y yo estoy para ella. Estamos presentes los dos y estoy viviendo con intensidad. En la sombra y el drama de la muerte disminuye.
Cuando yo convierto todo este proceso de duelo, porque evidentemente cuando hay alguien que pasa al otro plano y se produce este desgarrón tan fuerte, evidentemente necesitamos trabajar con la pérdida, ¿no? Pero en la medida en que comenzamos también a reconciliarnos con la vida, empezamos a descubrir otra dimensión en nuestra propia relación con las personas que ya pasaron al otro plano. Quiero decir, en la medida en que nosotros abordamos este fenómeno con paz o de frente y comenzamos a crear posibilidades, crear posibilidades tiene que ver con expandir nuestra conciencia, con crear sentido, responder al para qué y no solamente torturarme con el por qué. Entender, por ejemplo, la vida de una manera diferente a esto de estar vegetando frente a la televisión. Ustedes saben, tú sabes, ¿no? Cómo es. Estás ahí vegetando, dejando que el tiempo pase y se consuma tu vida, sino entenderla como un don y como una tarea, entenderla como un proceso y una aventura. Evidentemente que la muerte se convierte en una hermana que hace y habla del fin de un proceso, probablemente. Has disfrutado con intensidad la vida. Por eso todo este proceso de duelo que todos hoy estamos haciendo, más o menos, de contacto con nuestro propio límite, con nuestra vulnerabilidad, que despierta nuestros miedos, porque es el miedo al fin, al no sé qué es lo que viene después, y a la creación del sentido de mi vida. Hay cosas que pueden cambiar profundamente. Yo traigo la experiencia de Viktor Frankl, un psiquiatra de los campos de concentración. Es una historia muy conocida, y él dio testimonio que sobrevivió porque le dio sentido a su vida, le encontró un sentido al estar encerrado en un campo de concentración. Y a partir de esto generó un tratamiento psicoterapéutico que se llama la logoterapia, es decir, la búsqueda del sentido, porque esa es nuestra tarea. Y ahí está probablemente el secreto de nuestra autotrascendencia, el secreto de crear la posibilidad de la luz en medio de las sombras, de la certeza en medio de la dificultad y el dolor, de la compasión y la autocompasión, de la amabilidad conmigo mismo y con las heridas que tengo, para sostenerlas, llevarlas y entender que son también una semilla y una escuela. Esos dolores que yo puedo tener y ese gran miedo puede ser una semilla. Yo puedo encontrar allí la posibilidad de ir más allá. Y quiero contarte una cosita nada más de esto. Claro, claro. Como para cerrar este tema más autoterapéutico, si se quiere, ¿no? El enfrentar el duelo y la herida es fundamental, porque puede convertirse en la gran oportunidad de pasar a otro nivel en mi propia experiencia personal. Elaborar una práctica que me ayude a ser lo que yo realmente puedo llegar a ser. Sí. Oscar, fíjate, nos queda 1 minuto y medio para ir. Sí, bueno, si en ese 1 minuto y medio hacemos la pausa, en fuerte la continuamos. Fíjate, pero bueno, si sabemos que es eso, estamos hablando de la muerte, el miedo a la vida, podría ser así. ¿Por qué entonces ese miedo al miedo? Porque o sea, hay algo que es una contradicción, como diría Cantinflas, la contradicción de la contradicción. Es decir, si nosotros sabemos que nos vamos, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a hacer lo que nos dé la gana de hacer? Pues si usted quiere hacer su trabajo vía online desde el Himalaya, montado arriba viendo los montes del Himalaya, usted quiere irse a Nueva Zelanda, entonces bueno, que sí lo hago, que no lo hago, que sí, pero es que no vendo el apartamento, que sí lo vendo, que sí no lo vendo, que sí lo hago, que sí no lo hago. O sea, y la gente se le va entonces en las noticias o viendo la vida de otros. O sea, ¿de dónde viene ese miedo? Que se refleja en el estómago, en la respiración, en una cantidad de cosas. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es ancestral? ¿Es judío-cristiano? No, es un miedo. Es un miedo ancestral. Ya te comentaba que
en la antropología arqueológica se han encontrado pinturas sobre ritos funerarios, ¿no? Y ha pasado en toda la historia de la humanidad, porque hay un límite, y es el tema de la conciencia, ¿no? Hay un límite en el cual tú no sabes qué hay allá, ¿no? Qué hay más allá. Y como decía Heidegger, es la gran imposibilidad, o sea, de pronto te encuentras con esta dificultad grave de no sabes qué viene después. Y entonces, claro, todo nuestro sistema biológico, fisiológico, nuestro sistema nervioso se pone en alerta porque nuestro cerebro está programado para sobrevivir. O sea, esta programación básica necesita mantenerse viva. Sí, una pausa, vamos entonces Claro. quédate ahí, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con me encanta ese tema de parte del miedo. ¿Por qué ese miedo? Ujú. ¿Por qué ese miedo? Ya regresamos, amigos. Seguro, seguro. Pasa, Oscar, ¿estamos ahí? Sí, aquí estamos. Sí, Oscar, sí, ¿me escuchan? sí. Sí, bueno, nos da para, no sé, 4 entrevistas más o un maratón toda la semana. noche de entrevistas. Ok, ese miedo entonces es ancestral, tú me dices. Sí, yo creo que el tema del miedo es una respuesta humana, natural. Y hay dos cosas aquí, es la necesidad que tenemos de aprender a relacionarnos con nuestras emociones. Es muy importante, particularmente en estos tiempos, ya sea con el miedo, con el amor, con el odio, con el rencor, con lo que sea, con lo bueno y lo malo. Las emociones usualmente son algo que sobrevienen, o sea, no, es una respuesta automática y tenemos poco entrenamiento en la regulación de nuestras emociones. El miedo, y particularmente este miedo, el miedo al final, el miedo a la muerte, es un miedo ancestral. Es un maestro este miedo. Es un maestro. Si nosotros logramos relacionarnos con este miedo de una manera nueva y distinta, y empezar a verlo como alguien o algo que nos acompaña y que la naturaleza nos ha dado para que aprendamos, probablemente el miedo al miedo baje y se convierta en un proceso que nos beneficia. El problema es que cuando se dispara este miedo, dispara una cantidad de respuestas fisiológicas que no nos permiten tener lo que yo llamo esta serena posesión de mí mismo. Estar aquí y ahora presente conmigo mismo. En el fondo es eso, o sea, el miedo, y particularmente este gran miedo, el miedo a la muerte, porque nos vemos allí en nuestro fin, no nos permite quizás mirar con perspectiva y ver nuestra vida y ver lo que hemos hecho y lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. Entonces, claro, el miedo lleva a la parálisis. Tú sabes que hay 3 grandes respuestas al miedo, ¿no? El miedo te hace correr, o te hace luchar, o te hace quedar congelado, sin accionar. Entonces el tema es cómo yo me relaciono con este miedo o con los otros miedos, porque el miedo puede ser una forma también de escapar del presente, ¿no? Porque en el fondo también tiene que ver con cómo yo me encuentro y me veo a mí mismo y puedo fluir, puedo tolerar, por así decir, los procesos de ansiedad más fuertes. Hay una cosa interesante en esto que quería también, desde un punto de vista antropológico, tocar, ¿no? De la antropología cultural, tocar el tema de las religiones como una respuesta a esta gran pregunta del hombre. Y todas las religiones, la palabra religión significa el esfuerzo humano para religar con algo que trasciende o que está más allá de nuestras capacidades. Entonces, todas las religiones tienen una respuesta hacia la muerte. Y normalmente suele ser una respuesta esperanzadora. Y probablemente esto es lo que permitió en la Edad Media domesticar la muerte, ¿no? Poner la muerte en el centro de la ciudad junto con la iglesia. Ahora es interesante porque este tipo de respuesta, que hoy en el siglo XXI tiene muchas caras, que no necesariamente es la religión, vamos a decir, institucional, son todos estos caminos de espiritualidad y todas estas invitaciones a progresar en la conciencia, tienen que ver con nuestra forma
de conectarnos con nuestra capacidad de crear posibilidades, de crear sentido, de manejar nuestros miedos como un recurso y no como un enemigo, como un recurso que nos humaniza. Y probablemente este es el gran reto en función de lo que nos está pasando hoy con la pandemia. ¿Cómo logramos humanizar más nuestra cultura deshumanizada, probablemente, insensible, probablemente, con tantas dificultades y con tantas desigualdades en relación con la vacuna, por ejemplo? O sea, ¿qué llamado hay aquí para convertir nuestro presente en un presente que esté mirando a la vida y no haciéndole culto a la muerte? Porque una forma de hacerle culto a la muerte es permitir que las cosas pasen, permitir que quedarse con los brazos cruzados, no ser compasivo con los demás. Yo estoy desde hace ya algunos años, un par de años al menos, practicando mindfulness, que es una práctica sumamente interesante, originada del budismo. El budismo tiene una idea muy interesante de la vida, habla justamente de la vida como un ciclo que no termina. Oscar, como dicen en Colombia, qué pena con ustedes, pero ha sido maravilloso realmente estar aquí, pero ya qué lástima. para las 10 de la mañana se fue, pero de una manera impresionante la entrevista, muy buena. Darnos por favor todo, y tenemos que hacer otra entrevista, obviamente, bueno, quedamos muy cortos. Darnos todas tus redes sociales, invítanos a ese encuentro maravilloso de Mindfulness que haces todos los viernes. Seguro. Para que te conozcan, y mucha gente ha escrito muy pendiente de esa maravilla de lo que acabas de decir, de verdad. Vamos a aprovechar 30 segundos para que digas todos tus datos. Seguro. Y despedirnos, lamentablemente despedirnos. Bien, no hay problema, te agradezco muchísimo, Víctor. Mi Instagram es Oscar con K _coach, Oscar con K _coach. Mi correo es coach.oscar.g@gmail.com y mi página web hconnection.us. Desde hace ya un año estamos trabajando con prácticas gratuitas de mindfulness como apoyo a la pandemia, por ahora gratis. Y bueno, están invitados desde los viernes al mediodía, hora de Venezuela. Y la idea es construir esta serena posesión de sí mismo, construir el espacio de calma y las posibilidades que yo puedo ir haciendo en mi propia vida, salir del letargo y de la vegetabilidad, no sé cómo se podría decir, frente a la televisión, y comenzar a hacer algo por mí mismo y por el mundo. Eso, bueno, Oscar, en eso estamos. Excelente entrevista, de verdad. Muy, pero muy complacido de verdad que dices palabras certeras, y bueno, hay mucho por hacer. Sí. Vamos a definitivamente tiene que ser otra entrevista. Estuvimos hace unos meses hablando acá y fíjate, ya esta es la segunda y vamos a hacer una tercera. Oscar, Oscar Jiménez desde Miami. Vamos acá de nuevo a ustedes. Muchas gracias, Oscar. Que pasen un excelente día. Gracias, que tengan un gran día.